ustedes en este ciclo. Creo que ya me han visto, les di unas clases del ciclo anterior y espero que todo salga bien. Pero ustedes tienen que poner de su parte. Ya les explicó el licenciado que hay que ser uno proactivo y no dejar la responsabilidad de las buenas notas a los profesores, sino que son ustedes los estudiantes los protagonistas. Nosotros solo orientamos el proceso de estudio y ustedes son los que verdaderamente tienen que irlo a buscar. No se queden con lo poquito que se den en clase, váyanse más allá y agarren en curva al profesor en una pregunta. Bueno, vamos a ver el tema de ahora: gastroenteritis bacteriana 2, géneros Campylobacter y Salmonella. Ya que vamos a hablar ahora de las enfermedades Campylobacteriosis y Salmonelosis. Veamos que vamos a ir desarrollando la clase a mano, ¿verdad? Vale. Tenemos los objetivos, esta es la clase número 4. Vean ustedes de que como ya el ciclo anterior vieron lo del microorganismo, aunque voy a recordar algunas cositas de los géneros que causan estas gastroenteritis. Entonces vamos a ver que en primer lugar vamos a estar desarrollando los factores de patogenia y virulencia, que ya se vieron también, pero los vamos a enfocar nuevamente, de estos dos agentes etiológicos, Campylobacter species y Salmonella species. Estas dos bacterias, estos dos géneros, se caracterizan porque producen cuadros de gastroenteritis. Y no crean que solo en los países en vías de desarrollo, son enfermedades de países desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos, los textos generalmente, pues algunos vienen de allá, se dice que por lo menos 1 millón anual de causas de gastroenteritis por estas bacterias son causadas entre la población, debido al mal manejo de los alimentos. Ya no se habla mucho de manipuladores de alimentos, aunque sí pueden intervenir en algunos casos, pero generalmente la enfermedad proviene de un mal almacenamiento, de una agua contaminada. Como estas bacterias son propias de animales, permanecen en el ambiente y pueden llegar al humano por alguna fuente de infección, como en el caso de las aves de corral. Y hay otros reservorios pues que mantienen en la naturaleza a estas bacterias. Entonces vamos a explicar la patogenia de las gastroenteritis bacterianas de acuerdo a los géneros que tenemos ahora, el cuadro clínico y las características según su agente causal. Generalmente pues en los cuadros de gastroenteritis muchas veces son enfermedades que se resuelven por sí solas, ¿verdad? 3-4 días de diarrea, tratamiento sintomático con hidratación y generalmente no se dan antibióticos, salvo casos excepcionales, por ejemplo, si fuera un lactante, una persona en extremos de la vida o una persona con una inmunosupresión. Entonces habrán casos especiales en que se le va a administrar antibióticos para evitar de que esta enfermedad, en el caso del Campylobacter, pueda producir un cuadro fatal. Yo les tengo un caso que ustedes lo van a revisar de una revista de infectología de Chile. Ya se lo voy a dar la dirección, por ahí la tengo. Describir las pruebas de laboratorio para su diagnóstico. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la muestra de elección para el procesamiento de la muestra? Las heces diarreicas, ¿verdad? Las heces recién evacuadas. Pero en algunos casos, pues el cultivo representa un problema, por ejemplo, en el género Campylobacter, porque necesita una atmósfera de incubación bastante complicada. Ya lo vamos a ver. Las principales características epidemiológicas en los casos que se puedan controlar, ¿verdad? Porque si las bacterias vienen en el alimento, digamos que se procesan grandes cantidades de carnes. A medida que la industria de la alimentación es más sofisticada, hay más contaminación. Por ejemplo, en los países desarrollados se procesan, digamos, en un estado todas las carnes que van a exportar a diferentes estados del país. Me refiero a Estados Unidos. Entonces, todos esos envíos que llevan ya van contaminados. O sea que una carga microbiana bastante baja en algún momento se puede potencializar porque se ha diseminado el alimento a través de estos procedimientos. Entonces, ¿se podrían prevenir? Sí, se pueden prevenir. Ya vamos a ver. Y explicar las diferentes acciones, sí, en la prevención y control de la enfermedad. Entonces es bueno conocer cuál es el origen, cuáles son las fuentes de contaminación, cuáles son los mecanismos de transmisión,
para poder evitar en algún momento. Por ejemplo, si se preparan alimentos, las carnes, los arroces, las ensaladas de papas, después que se cocinan, ¿cuál sería lo ideal? Consumirlas, ¿verdad? Pero si se van a dejar, digamos, en el patio por un festejo, por una celebración, y están las bandejas con los alimentos, y es en el día donde hay un sol fuerte que prácticamente es una atmósfera de incubación, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir en esos alimentos que tienen una carga microbiana mínima? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Esos alimentos servirían prácticamente como medios de cultivo. Son fuentes de proteína, fuentes de carbohidratos. Entonces, en ese momento se pueden reproducir más bacterias que las que traía originalmente el alimento, y después de 2 o 3 días que se consumen estos productos, ya se empieza el cuadro clínico, ¿verdad? Con los síntomas que ustedes ya más o menos conocen. ¿Cuáles serían los cuadros clínicos de una gastroenteritis? Lo general: diarrea, dolor abdominal, retortijones. La diarrea puede ser sanguinolenta, acuosa, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Bueno, entonces vamos a ver, en este caso pues, y se me pasó, o yo la pasé, no me acuerdo que había venido acá. Vale. Entonces vamos a ver que la OMS, Organización Mundial de la Salud, estima que un 70% de estas gastroenteritis son producidas por el agua y los alimentos contaminados. Por favor, cuando se les pregunte mecanismo de transmisión o fuente de infección, no solo son los alimentos, ni el agua. Tienen que escribir agua contaminada. Vean que los alimentos que ingerimos a diario, no crean que están estériles. Hay una carga microbiana que se llaman límites microbianos, tanto en alimentos como cosméticos, productos farmacéuticos, que son permitidos. Todo lo que ustedes están ahorita consumiendo, no creen que esté estéril. Hay cierta cantidad de microorganismos ahí. Y digamos que vaya un inóculo pequeño de una salmonela. Si usted está bien nutrido, si usted está bien fortalecido con sus mecanismos de defensa, ¿qué va a pasar con ese inóculo? Si no es muy grande, tienes una buena producción de ácido clorhídrico, no toma antiácidos, no ha sido gastrectomizado, o sea que le han quitado una sección del estómago. Por lo tanto, las células parietales producen cantidad suficiente de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué podría pasar con ese inóculo? ¿Cuál es la primera barrera en el estómago? El ácido gástrico, ¿sí? El ácido gástrico. Entonces, ese pH es tan bajo que no cualquier microorganismo puede sobrevivir. Pero veamos el caso de las salmonelas. Fíjense que llega al moco gástrico y nada hasta llegar al intestino. O sea que puede evadir esa acidez gástrica. Bueno, entonces vamos a ver que estas enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos contaminados tienen un gran impacto en la morbilidad, ¿verdad? Alguien que tenga una gastroenteritis, bueno, ya no va a trabajar, tiene que reposar. Tampoco es cómodo ir a pagar consulta, ¿verdad? Estar con un cuadro de gastroenteritis y con una diarrea. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se quedan en su casa, defecan, se hidratan, se asean mientras se resuelva. Entonces, muchas veces la enfermedad es autolimitada. ¿Qué significa? Que se resuelve en pocos días, 5, 7 días, 4 días, sin necesidad de antibióticos, porque a veces los antibióticos pueden digamos, dañar más la mucosa, pero ya les mencioné que hay casos especiales en que sí que hay que dar un tratamiento. Entonces, los cambios ecológicos, ¿qué significa esto? Todos los cambios que ocurren, ¿verdad? De las personas que viven en el campo, van a la ciudad y viceversa, todas esas incursiones que hace el hombre a hábitats, ¿verdad? Que no estaban antes, no habían antes habitantes en esa zona, esas migraciones, los hábitos alimentarios, ¿verdad? A veces la falta de conocimiento de los microorganismos, cómo influye un lavado de manos, cómo influye cubrir los alimentos, eliminación de vectores, ¿verdad? Entonces, también pues los hábitos alimentarios, ¿verdad? La forma que tenemos de comer cualquier cosa, no sabemos la procedencia, cómo la prepararon, cómo la almacenaron,
si el pollo estaba en sus días hábiles para consumirlo, si no es comida demasiado añeja, todo eso, ¿verdad? Y en el caso de animales de cría intensiva, las granjas, no solo granjas de pollos, de aves, sino que también de ganado. ¿Qué pasa con estas crías, con estas crianzas? A veces no se guardan las debidas medidas de higiene, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver porque muchas bacterias de estos géneros viven como habitantes en el ganado, en los cerdos, en las aves, en los pollos, en los animales exóticos como las iguanas, que a veces son mascotas, las culebras, las tortugas, los animales domésticos de compañía, los perros, los gatos, los loros. Entonces una cantidad de animalitos que sirven de reservorio. Y también el humano puede ser reservorio. ¿Cuándo es reservorio el humano? ¿En cuándo se convierte un humano en un reservorio? Muy bien, cuando es portador de algún microorganismo, ¿verdad? Entonces, y pueden ser que sean reservorios asintomáticos, es lo más peligroso. ¿Por qué creen ustedes que es más impactante una enfermedad asintomática o un portador asintomático que un portador que esté enfermo? Que prácticamente es un enfermo, no es portador. El que está enfermo y se le nota. Pues el portador asintomático anda preparando alimentos, anda de fiesta en fiesta, anda dando la mano por todos lados, anda preparando cualquier cosa para él y sus compañeros y tiene la salmonela, ¿verdad? Entonces los manipuladores de alimentos también se convierten en fuentes de infección. Bueno, entonces los animales de cría intensiva, en donde se procesan grandes cantidades de carne, ya sea de ganado, vacuno, porcino, de aves de corral, se procesan, se matan y tiene que ver mucho con los mataderos, ¿verdad? Recordemos que en el caso de las aves tienen en su intestino a las salmonelas. Entonces cuando se sacrifican, pues todo ese contenido intestinal sale, contamina las carnes, y si no hay un buen proceso higiénico, esas carnes se empacan y se trasladan a otro lugar. Entonces ahí van las salmonelas, ¿verdad? Entonces la cría intensiva. Entonces, entre más sofisticada es la industria de los alimentos, es más peligroso, están más contaminados. Y como les mencioné al inicio, no crean que solo son enfermedades de países en vías de desarrollo. Estados Unidos tiene muchos más casos con estas dos bacterias que Salmonella y Shigella, que son los principales patógenos entéricos, ¿verdad? En el caso de Campylobacter. Entonces los cambios climáticos en los ecosistemas también influyen. Vean todo el trastorno pues que se produce. ¿Por qué? Porque hay movilidad, ¿verdad? Entonces los animales se trasladan de un lado a otro con sus microbios, defecan y contaminan. Bueno, vamos a ver qué es la gastroenteritis. Es una infección, el término itis significa inflamación. Si es en el intestino, es el término entero. Si es en el estómago, es gastro. Entonces vamos a ver una infección o inflamación de revestimiento interno de la mucosa, del estómago y del intestino delgado. Entonces veamos que hay una gran gama de agentes que pueden causar, ¿verdad? Esta gastroenteritis. Pueden estar causadas por agentes infecciosos, ¿verdad? Virus, bacterias, parásitos, toxinas químicas, fármacos, los aditivos alimentarios, todas esas sustancias químicas que le agregan a los alimentos para preservarlos, incluso los antibióticos que les agregan a los piensos, a los forrajes, a los alimentos de los animales. Saben que a los animales se les dan esas crías, en esas industrias cárnicas, a los cerdos, a las vacas, a los pollos, les dan antibióticos en los alimentos. En el sentido que estos animalitos no se van a enfermar, van a crecer más fortalecidos, van a pesar más. ¿Y qué ocurre? Indirectamente nosotros estamos ingiriendo esos antibióticos y después cuando da tratamiento contra estas bacterias, ¿qué pasa? Hay resistencia. Lo vamos a ver en la primera discusión que les anunció el licenciado José. Entonces hay tantos aditivos químicos, colorantes, preservantes, saborizantes, sintéticos. Y eso puede producir pues algún cuadro de gastroenteritis. Vamos a ver en primer lugar la campylobacteriosis. ¿Qué se acuerdan ustedes de Campylobacter jejuni? Diga. En los perros. ¿Cuál es la especie que se encuentra en los perros? El Upsaliensis, muy bien. Entonces sí, ¿se acuerdan? Es una zoonosis. ¿Qué es zoonosis, chicos?
La presentación se la voy a entregar al licenciado. No estén perdiendo el tiempo tomando fotos. Mejor pongan atención. ¿Qué es una zoonosis? ¿De quién a quién? De los animales al humano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿y cómo se llama la transmisión de humano a humano? Ya no es zoonosis, ¿verdad? Eso no. ¿Ya? Antroponosis. Entonces vean que es una gastroenteritis en países desarrollados. Todos creemos que los países de Latinoamérica tienen casos elevados de diarrea. Estados Unidos tiene más casos. Porque en el caso de Campylobacter jejuni, ¿qué ocurre entre la población de los países en vías de desarrollo? ¿Qué pasa con esta bacteria? Cuando hay un contacto constante, ¿qué ocurre con los residentes de ese lugar? ¿Qué pasa con su sistema inmunológico? Se prepara, ¿verdad? Forma mecanismos de defensa, inmunoglobulinas secretoras y séricas, y por eso es que puede ser que sea frecuente en nuestros medios, pero ya hay respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces vamos a ver, fíjense de que el 5 al 14% de casos se producen por Campylobacter jejuni. Está el Campylobacter coli, el Upsialiensis, el fetus, pero más frecuente es Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Entonces un 5 a 14% casos de diarrea en todo el mundo. No solo en los países de Latinoamérica, en vías de desarrollo, allá en otros países de Asia, no sé. Entonces vamos a ver, y antes de 1973 no se conocía como agente causal, porque creen ustedes que Campylobacter tal vez en los países desarrollados pasó desapercibido. Llegó un paciente con un cuadro de gastroenteritis, se le hacía el procesamiento para Salmonella Parashigella y no había nada en los medios de cultivo. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Bueno, que esta bacteria tiene características de incubación bastante especiales. Hablamos de 37 grados centígrados, de 24 a 48 horas, en atmósfera aerobia, si es necesario 5 a 10% de CO2 en cualquier bacteria. Pero esta bacteria necesita una atmósfera que tenga poco oxígeno. Cuando las bacterias tienen poco oxígeno, ¿cómo se le llama? Necesitan poco oxígeno, ¿se acuerdan de la clasificación aerobia? Anaerobias facultativas, microaerófilas. Podemos clasificarla como microaerobia o microaerófila porque necesita poca concentración de oxígeno. Ya no necesita 90-95% de oxígeno y 5 a 10% de CO2. Necesita de 5 a 7% de oxígeno. Poquito oxígeno. ¿Y por qué? Porque la bacteria no puede, tal vez no tiene superóxido dismutasas como para evitar, pues acordémonos que el oxígeno se convierte en la bacteria en un producto microbicida. Un peróxido de hidrógeno que después se degrada a anión superóxido, a radical hidroxilo, y eso es microbicida. Entonces, tal vez las superóxido dismutasas no las tiene para poder degradar. Entonces necesita poco oxígeno. Necesita sí un 5 a 10% de CO2. Necesita oxígeno, CO2, y el resto es nitrógeno. Además de que necesita una temperatura, digamos, un poquito más arriba de 37 grados centígrados, necesita de 42 grados centígrados, aunque alguna especie no es termotolerante, como el Campylobacter fetus, no va a crecer a 42 grados centígrados. Entonces, necesita una atmósfera bastante especial. De esa manera no se había podido aislar. Como agente causal, pues, muy frecuente en cuadros clínicos de gastroenteritis. Entonces, vean ustedes, fue un patógeno frecuente que pasó inadvertido por mucho tiempo. Desde antes de, o sea que desde 1973 para acá, en los países en donde se cuenta con la posibilidad de aislarlo se hace. Pero antes, los cuadros de gastroenteritis no se podían detectar por esta bacteria. Entonces, es un patógeno frecuente que pasó inadvertido y se transmite, como les decía, por los alimentos, un mal manejo de los alimentos. Veamos, recordemos un poquito lo que ustedes ya vieron en el ciclo anterior. ¿Qué tenemos acá? Es un bacilo curvo. Campilos significa curvado. Puede tener en los polos un solo flagelo o puede tenerlo en los dos.
Entonces tiene forma de coma, tenemos que son microaerófilos, son varias especies, ¿verdad? 32 especies y 13 subespecies. Y los más importantes, los más involucrados en cuadros de gastroenteritis son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Coli en el 2 al 5% de cuadros de gastroenteritis. Aquí tenemos una tinción de Gram. Generalmente estos son muy delgaditos y habrá que se tiñen débilmente con la tinción de Gram. Entonces habrá que observar pues su morfología, y cuando se pueden acercar, digamos, ubicar en algunas partes como uniditos, se pueden ver como alas de gaviota. Así lo caracterizan los autores. Ya vamos a ver uno más adelante, más grande. Entonces produce enfermedades diarreicas, pero también a veces son generalizadas, especialmente cuando es Campylobacter fetus, y algunos son implicados todavía en complicaciones. Entonces veamos, Campylobacter fetus produce septicemia. Ya no se quedó a nivel gastrointestinal únicamente, sino que pasó al torrente sanguíneo, principalmente en mujeres embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, pueden ser ancianos o lactantes. También Campylobacter upsaliensis causa gastroenteritis y septicemia. Este es el que se aisló por primera vez allá en Suecia, en la ciudad de Uppsala, en un perrito que estaba enfermo. Entonces pueden darse infecciones en animales domésticos. Ahora hay que ver las temperaturas de crecimiento. Generalmente las bacterias crecen a 37 grados centígrados, pero en este caso Campylobacter tiene un rango de 37 a 42, pero dejémoslo mejor a 42 grados centígrados. Hay algunos que no son termotolerantes, entonces no van a crecer a 42 grados centígrados. De la temperatura de crecimiento tiene mucho que ver. Los medios de cultivo son medios de cultivo con bastantes inhibidores. Es más, Campylobacter upsaliensis no se puede aislar en esos medios de cultivo que tienen bastantes inhibidores antibióticos, ¿verdad? No va a crecer aunque esté presente en la muestra clínica. Entonces vean ustedes cómo influye el tipo de medio de cultivo, que tiene que ser con antibacterianos para inhibir la flora comensal del intestino, y tiene que ser una temperatura adecuada. Bueno, vamos a ver la sensibilidad y las reacciones bioquímicas, pues continúa con el proceso de identificación en los lugares en donde se hace el diagnóstico. ¿Dónde estamos? Vale. Vamos a ver con respecto a la patogenia. Como no existe un modelo animal para poder estudiar la bacteria, que hasta mucho que se reconoció, ¿verdad?, después de 1973, y entonces pasaba desapercibido. Entonces esta bacteria se adquiere por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, o el contacto con animales o los productos de ellos. Estamos hablando de los animales que son reservorios. Aquí hay muchas especies de animales. Entonces, el que más ha sido estudiado es el Campylobacter jejuni. Vimos que Campylobacter jejuni y Campylobacter coli son los agentes causales más frecuentes de cuadros de gastroenteritis. Como es una bacteria gram negativa, la vimos, ¿cuál sería el factor principal que puede estar causando, digamos, una reacción un poco drástica en la persona que tiene esta bacteria? Acordémonos de la pared celular de una gram negativa. Tiene membrana externa, tiene citoplasma, pero algo importante es que en su pared celular tiene el lipopolisacárido, ¿sí? El lipopolisacárido, que se acuerdan que tiene un antígeno común, el antígeno O, un polisacárido central, y el lípido A, que es el que va inserto en la membrana. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias. También tiene esta bacteria adhesinas, tiene enzimas citotóxicas y enterotoxinas, pero fíjense que no se ha comprobado todavía
el papel de estas toxinas, de estas enterotoxinas en la patogenia de los cuadros de diarrea, de gastroenteritis. No se ha comprobado. Pero sí el lipopolisacárido sabemos pues que presenta actividad endotóxica, puede producir un shock tóxico también. Veamos cuál es la vía de entrada. Puede ser por ingesta de alimentos contaminados, estamos hablando bebidas o alimentos contaminados, el contacto con animales o sus productos. Entonces vía oral o el contacto con los animales, con los productos contaminados. Veamos que la dosis infecciosa es de 10 a la 4. ¿Es pequeño o es grande? ¿De Shigella cuánto es la dosis infecciosa? ¿Sí? 10 al cubo, ¿verdad? ¿Cuánto es? Entonces vamos a ver, la dosis infecciosa es de 10 a la 4, que el alimento tenga un suficiente inóculo, pero la primera barrera que va a detener a ese grupo, a esa cantidad de bacterias, va a ser el pH gástrico, el pH del jugo gástrico. Entonces, la bacteria es susceptible a los jugos gástricos. ¿Qué quiere decir? Que quienes tengan las condiciones con una acidez gástrica normal, que no tome antiácidos que neutralizan esta acidez y que no tenga otros factores que limiten esa producción de ácido gástrico, quiere decir que lo ingerimos y ahí termina el problema. Pero hay personas que son susceptibles, ¿verdad? Ya les mencioné, pacientes que han tenido alguna cirugía y que toman antiácidos. Entonces hay una población susceptible, por ejemplo, los ancianos, los niños, una persona con VIH, ¿verdad? Una persona con linfoma, son personas susceptibles. No se les puede dejar así nomás, ¿verdad? Pues sí, ya te va a pasar. Luego que en la población que tiene sus mecanismos de respuesta inmune, su pH gástrico, que no está desnutrido y no tiene una enfermedad concomitante, vean que la enfermedad es de menor gravedad. Hablamos de que es una gastroenteritis limitada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un tiempo, entre 5 o 8 días, que va a desaparecer por sí sola sin ningún tratamiento. Pero hay pacientes que son susceptibles, por ejemplo, quienes tengan hipogammaglobulinemia. Entonces hay deficiencia en la producción de inmunoglobulinas, entonces va a ser susceptible pues a cualquier cantidad de bacterias. De tal manera que el paciente con gastroenteritis va a presentar en sus heces eritrocitos y leucocitos. Y también la bacteria no los va a quedar a nivel intestinal, sino que puede llegar al torrente sanguíneo y producir fiebre intestinal. ¿Quiénes son los que producen fiebre intestinal que van a ver después? La salmonella tifi y paratifi. Entonces, pero dependiendo cómo está el paciente, así va a seguir evolucionando la bacteria y también la especie. El fetus puede producir septicemia y Klebsiella también. Vamos a ver, ¿cuál es lo principal patología en la mucosa del intestino? Vean que por eso se llama Yeyuni, ¿verdad? Entonces causa una lesión histológica en la superficie mucosa del yeyuno, principalmente ileón y colon, porque también en el intestino grueso va a producir afección. Entonces, ¿qué observamos acá? Una superficie ulcerada, edematosa, hemorrágica. Aquí les he puesto yo un artículo de dos hojas. ¿Cuántas páginas son? Pregunta de examen. Una hoja tiene 2 páginas, ¿verdad? Frente y vuelta, anverso y reverso. Entonces ese es el artículo que está ahí, para que ustedes le den una leidita, más o menos le hago un adelanto. Es un paciente de la Sociedad Infectóloga de Chile, de Infectología de Chile. Es un paciente que no es un cipote como usted, ¿verdad? De 70 y algo de años, 79, que pasó 3 meses con un cuadro de campilobacteriosis. Entonces al final, bueno, produce estos cuadros clínicos, se pueden denominar como una campilobacteriosis fatal, ¿verdad? Porque el paciente al final murió, ¿verdad? Ya tenía muy dañado el intestino. Entonces le da una revisadita ese artículo. Ustedes
Produce también abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales. Hay infiltración de la lámina propia. Entonces aparecen neutrófilos, mononucleares o eosinófilos, y eso significa que hay una invasión por los microorganismos. Pero si el paciente tiene una buena respuesta inmunológica, va a poder sobrellevar este tipo de, esta presencia, esta invasión de los microorganismos. Ahora, hay secuelas. Secuelas significan que después de una infección viene una complicación. ¿Cuáles son las especies que producen el síndrome de Guillain-Barré? Yeyuni y Upsaliensis, estas dos especies. Porque se ha asociado que un porcentaje de pacientes que dieron positivos en sus aislamientos a partir de la muestra de heces y en sus pruebas serológicas eran compatibles con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces se asoció estos cuadros de gastroenteritis para estas especies de bacterias, principalmente el serotipo O19 de Campylobacter jejuni. Ahora, estas complicaciones no son muy frecuentes, ¿verdad? Digamos que se da un caso en 1000 casos, menos mal, ¿verdad? Uno en 1000. Y se considera que es una reactividad antigénica cruzada. ¿Qué significa? Se parece mucho a la reactividad antigénica cruzada en el caso de los streptococos beta-hemolíticos del grupo A, el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Que producen anticuerpos para que neutralicen a la bacteria. Entonces, en este caso, esta reacción antigénica cruzada se produce por la presencia del Campylobacter jejuni, ese serotipo O19, que va a producir, el organismo produce anticuerpos para contrarrestar a la bacteria, ¿sí o no? Para poderlo eliminar por los mecanismos de la respuesta. Pero, ¿qué ocurre? Que este polisacárido, este lipopolisacárido central, tiene mucho parecido, esos oligosacáridos tienen mucha similitud química con los gangliósidos de los tejidos neuronales. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Los anticuerpos que inicialmente se formaron para combatir a la bacteria se van a dirigir a los gangliósidos neuronales, produciendo una respuesta. Entonces hay una desmielinización de las vainas nerviosas. Esto va a producir, hay una neuropatía desmielinizante aguda, va a producir una parálisis flácida. La persona no puede levantar los brazos, no puede caminar, le duele el cuerpo. Puede durar varios meses, se puede resolver por sí sola, habrá que dar terapia, ¿verdad? Entonces este es el síndrome de Guillain-Barré, que también se produce por otros agentes causales u otras patologías. Por ejemplo, el virus del Zika, el virus de la influenza, la hepatitis y algún otro cuadro que les voy a poner ahí. Entonces hay una pérdida de fuerza simétrica. Entonces es debido a esa reacción del oligosacárido de superficie de la bacteria, que es compatible con los gangliósidos de los nervios periféricos neuronales. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces ahí tenemos en ese cuadrito el síndrome de Guillain-Barré. ¿En qué caso se va a producir? No solo en los cuadros de campylobacteriosis, sino que también cuando ha padecido el paciente por virus de la influenza, la campylobacteriosis, el virus Zika, la hepatitis de todos los tipos, el virus VIH, el linfoma de Hodgkin. Entonces hay pacientes que se recuperan, hay otros que no, ¿verdad? Entonces habrá que empezar otra vez a trabajar con el paciente, a darle terapia. También otra complicación tardía, estas son complicaciones de la campylobacteriosis, es la artritis reactiva, que le pueden encontrar también como síndrome de Reiter. Esta es una artritis que se genera pues en algunas articulaciones, como su nombre lo indica, ¿verdad? Hay inflamación, hay dolor en estas estructuras. Pero hay pacientes que son susceptibles, aquellas personas que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-27, o sea que no es para todas las personas, ¿verdad? Tiene que haber susceptibilidad con este complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora veamos que estas dos especies, Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, rara vez producen
bacteriemia. ¿Qué quiere decir bacteriemia? El paso de la bacteria del intestino a la sangre. ¿Verdad? Tendría que ser una persona muy debilitada, un cuadro de gastroenteritis muy severo, pero sí, Campylobacter fetus sí se disemina. Dijimos que en mujeres embarazadas, ¿verdad? En personas inmunosuprimidas se puede diseminar y causar enfermedad sistémica. Vean las personas también que son susceptibles a que Campylobacter fetus se puede diseminar del tracto intestinal. Hepatopatías, alcoholismo crónico, neoplasias, diabetes mellitus. Ahora, Campylobacter fetus tiene una particularidad que no la tienen las otras 3 especies, Yeyuni y coli, Upsaliensis. Tiene en su estructura externa un recubrimiento como a manera de cápsula. Esta se le llama proteína S. Acordémonos que la cápsula interfiere en los procesos de eliminación por los factores del complemento de anticuerpos, ¿sí o no? Entonces esta proteína S le permite al Campylobacter fetus evadir estos mecanismos de la respuesta inmune cuando participa el complemento y los anticuerpos. Entonces es resistente al efecto bactericida del suero por esa proteína S, que es prácticamente como una cápsula, que no la tienen las otras especies. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, y aquí tenemos, pues en este cuadrito, cómo es que la fracción C3b del complemento va a llegar a recubrir, en este caso es un bacilo, digamos, va una bacteria, los anticuerpos para poder ser eliminados por los fagocitos. Pero ese recubrimiento, esa especie de cápsula de Campylobacter fetus le impide, ¿verdad?, evade esas fracciones del complemento y de los anticuerpos para que sean ser recubiertos y puedan ser fácilmente fagocitados. Bueno, veamos el mecanismo de patogenia, como que vamos a hacer un repaso acá. Primero, la ingesta del alimento o material contaminado o contacto con los productos de los animales o con ellos. Después, la colonización. Una vez que ingresa, se forma una vacuola endocitóxica del intestino y los microtúbulos celulares del enterocito van a ayudar a que la bacteria ingrese. Más bien, la bacteria utiliza esos microtúbulos, no así como en el caso de la shigella, ¿se acuerdan? Que toma de los filamentos de actina y miosina, de actina de la célula, y se pone el penacho de flagelos, digamos, hace unos flagelos la shigella para poderse impulsar a través de la célula parasitada e invadir las células vecinas. En este caso no, el Campylobacter lo que utiliza no son los filamentos de actina, sino que utiliza los microtúbulos celulares para poder invadir. Vean que les mencionaba al principio que no existe un modelo animal en el que se hayan estudiado todos estos efectos de las toxinas, enterotoxinas, toxinas citopáticas. Entonces no se ha encontrado participación alguna en la diarrea. ¿Qué papel tiene la enterotoxina, la endotoxina o las toxinas citopáticas en los cuadros diarreicos? No se ha investigado todavía, se desconoce el mecanismo. Pero sí se sabe que existe una toxina citoletal distensora. ¿Qué ocurre con esta toxina citoletal distensora? Frena la multiplicación de la bacteria. Pero la bacteria sigue, de la célula hospedera. Frena la multiplicación, pero la célula sigue creciendo, su citoplasma se va agrandando. Por eso se llama toxina citoletal distensora. Entonces lo que hace es un agrandamiento del citoplasma, pero la célula parasitada que contiene esta bacteria ya no se puede dividir, ¿verdad? Frena la división celular, solo se empieza a aumentar de tamaño el citoplasma. Aquí tenemos cómo es que existe el mecanismo de transmisión, ¿verdad? Veamos las gallinas, las aves de corral, ¿verdad? Alojan esta bacteria en su intestino. De ahí cuando son sacrificadas, todas estas bacterias pasan a la carne, ¿verdad? Y así se empacan y se distribuyen. Entonces ahí también van las bacterias. Entonces luego que la persona ingiere carne contaminada, por eso se dice que la carne de las aves, cuando se compra no se debe de lavar,
¿verdad? Porque la persona tal vez va a ocupar ese mismo espacio para lavar verduras, lavar alguna fruta que se consume cruda. Y vamos a hablar más adelante de las tablas de picar carnes, ¿verdad? Tiene que ser diferente, no es que solo le dan vuelta, ¿no? O la limpian con un paño, ¿verdad? Tiene que ser tablas diferentes y lavarse bien las manos. Sobre todo si usted va a preparar verduras o frutas que no van a pasar por una cocción, que consumen fresca. Entonces vean la contaminación fecal de estas carnes. Ahí va el alimento. No es que el pollo es malo, ¿verdad? Si yo les pregunto cuál es la forma de transmisión en el caso de las aves de corral de Campylobacter jejuni, en el caso de las aves de corral, ¿cuál sería? ¿Cómo se podría prevenir? Ya no hubiera el pollo campero, mi pollo real. O aquel pollo que se quemó en Hilo Vasco, ¿cómo se llama? Que estalló la cocina, ¿verdad? Pinulito. Va, entonces, vean, podríamos prevenir si compramos la carne de pollo en nuestra casa, la preparamos. ¿Cómo se puede prevenir? Aquí no se vale, deme un pollo 3/4 de cocido, ¿va? Y que cuando lo parte esté rojo de adentro, eso no se vale. La carne sí, ¿va? Tal vez, ¿va? Pero si usted cocina bien la carne de pollo de ave, esta es una forma de prevenir que si estaba contaminada con Campylobacter jejuni, ahí quedó destruido con el cocimiento. ¿Quedó claro? Se puede prevenir. Pero la persona que no comió carne suficientemente cocida, ¿verdad? Y va la bacteria, la ingiere y después vemos el mecanismo de ingreso, ¿verdad? A los enterocitos y el daño al epitelio intestinal. Y así se continúa el ciclo. Estos animalitos son reservorios, pero también se puede cortar la cadena de transmisión. Pues ustedes que son estudiantes de medicina, pues saben cómo en algún momento prevenir y orientar a los pacientes en dado caso. ¿Cuál es el cuadro clínico? El periodo de incubación desde el momento de la ingesta del alimento, del agua contaminada, de los productos de estos animalitos, puede variar, ¿verdad? De 1 a 7 días, entre ese tiempo. Entonces se va a producir una enteritis aguda. La enfermedad aguda es aquella en la que el cuadro clínico está en su máximo, ¿verdad? Pico, en donde se da esa diarrea profusa, acuosa, sanguinolenta, el malestar abdominal, un dolor abdominal intenso, una colitis bien profunda que podría confundir con una apendicitis, ¿verdad? Ese dolor tan intenso. Entonces vean cuántas deposiciones son bastante frecuentes, ¿verdad? 10 o más deposiciones diarias, sangre y moco, afecta el colon, pero hay fiebre, ¿verdad? Entonces diarrea, fiebre y dolor abdominal, acompañada de los otros cuadros. Y entonces vamos a ver que puede ceder por sí sola la gastroenteritis. En 5 o 8 días el paciente va recuperando, o sea, hay que hidratarlo, la dieta blanda, ¿verdad? Y entonces el aseo, entonces se puede recuperar. Ahora, pueden haber casos especiales, ¿verdad? Puede producirse una colitis ulcerativa en pacientes que padecen de enfermedad de Crohn. Entonces las heces son sanguinolentas, el examen microscópico encuentran eritrocitos, dijimos, y leucocitos. Entonces en los niños se produce esa enterocolitis. Entonces no solo en los niños habrá que dar una buena hidratación, sino que también en las personas en general, pero principalmente los niños, ¿verdad? Que pueden morir de una deshidratación. Personas con SIDA inmunocomprometidas va a producir una enteritis crónica. Imagínense, crónica. Y en este caso, pues son pacientes muy difíciles de tratar, nada más de darles tratamiento de sostén, ¿verdad? Una buena hidratación y en algún momento tal vez algún antibiótico. Aquí sí son casos especiales. Entonces vean que los cuadros de gastroenteritis pueden durar 1 semana o un poquito más, pero es autolimitada. Quiere decir que de repente el paciente empieza a sentirse mejor, ya no se producen esas evacuaciones con frecuencia, ya no le duele, ya no tiene cólicos abdominales, entonces se va recuperando poco a poco y al final la enfermedad se resuelve. Entonces, autolimitada, eso se refiere. Las complicaciones dijimos que son raras. Menciónenme una complicación de campylobacteriosis. Síndrome de Guillain-Barré, artritis reactiva, muy bien.
Son raras las complicaciones, ¿verdad? Generalmente es una gastroenteritis que resuelve por sí sola. La bacteriemia se puede dar también, no es muy frecuente. Se puede producir colecistitis, pancreatitis, cistitis, y ahí está. Entonces, Campylobacter jejuni, fetus y oxaliensis pueden dar todas estas consecuencias posteriores a una gastroenteritis. Ahora, el compromiso extraintestinal quiere decir que el intestino invadió otros sitios anatómicos. En primer lugar, la bacteria salió del intestino, llegó a sangre y produjo una bacteriemia. Y de aquí puede llegar, ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Principalmente Campylobacter fetus. ¿Cuál era el factor de virulencia de Campylobacter fetus? La proteína S, con una especie de cápsula, muy bien. Vea, puede producir tromboflebitis, accidentes cerebrovasculares, artritis séptica. O sea que no solo es la inflamación, sino que también el material que se encuentra en esa articulación, infecciones urinarias, abscesos pulmonares. Entonces, con respecto a la inmunidad, se dice de que las personas que viven en países en vías de desarrollo desarrollan anticuerpos séricos y anticuerpos secretores por el contacto frecuente que han tenido, ¿verdad? Pero estamos hablando de personas con sus mecanismos de respuesta inmune adecuados, ¿verdad? No son personas con VIH, ni tampoco extremos de la vida como lactantes, ni personas ancianas, ni los alcohólicos, ni los diabéticos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí hay otro artículo, creo que es de la Sociedad Española de Enfermedades Digestivas, es cortito también, ¿va? Vamos a hablar de páginas y de hojas, no es un folleto muy extenso, para que ustedes lo revisen, porque ahí se aborda también, se describe la bacteria y algunos mecanismos que yo les mencioné acá, están ahí en ese pequeño resumen. El diagnóstico microbiológico, bueno, mencióneme una, ahí está, ¿verdad? Es diarreicas, ¿podrá haber otra? ¿Cuál es la otra muestra que se podría considerar para hacer el diagnóstico? Vamos a ver. ¿Cuál? Un hisopado rectal se podría, ¿verdad? Se puede. ¿Cuál otra? Si hablamos de bacteriemia y de septicemia, ¿cuál es la muestra? Una muestra de sangre, un hemocultivo, muy bien. Vean que estos medios de cultivo, el agar CampiBlood y el medio de Skid-Row, son medios altamente selectivos, porque hay que inhibir la flora contaminante que va en la muestra, para que no interfiera en el crecimiento cuando se está aislando esta bacteria. Ahora, estos medios deben de tener sangre, ¿verdad? Y en el caso del medio de Skid-Row, tiene antibióticos, tiene polimixina B, trimetoprim y vancomicina. ¿Por qué se necesita esta cantidad de antibióticos? Hacerlo más inhibidor, pero fíjense que en el medio de Skid-Row no puede crecer Campylobacter upsaliensis, porque los mismos antibióticos lo inhiben. Es un problema, ¿verdad? Y el feto no se puede incubar a 42 grados porque no crece, entonces hay que estar jugando con las temperaturas y con los medios de cultivo. Entonces se necesitan medios con sangre o con carbón para que absorban estas sustancias tóxicas y se pueda desarrollar la bacteria. Y vean, les decía, la atmósfera microaerófila, 5 a 7% de oxígeno, 5 a 10% de CO2 y el resto es nitrógeno. Es una atmósfera bastante complicada. Y vean, la temperatura, mantengámosla a 42, puede ser a 37, pero es mejor a 42. Ahora, Campylobacter fetus no crece a 42. Entonces hay que estar viendo cuál es la atmósfera y cuáles son los medios adecuados para poderlos aislar y principalmente pues el origen de la infección. Yo estuve en contacto con perros, ahí puede ser el Campylobacter upsaliensis, ¿verdad? Ahora, no se recupera en medios selectivos, no crece, ¿verdad? Esos mismos antibióticos, todos estos medios selectivos inhiben a esta especie. Vean que es una bacteria de crecimiento lento, se necesitan 48 a 72 horas más. Y el cultivo es la prueba definitiva en los lugares en donde se hace el aislamiento, en los países en donde tengan toda la infraestructura para poder aislar la bacteria con estas atmósferas de incubación y estos medios tan exigentes. Entonces las colonias son incoloras o grises y se toman patrones para identificar finalmente a la bacteria, como que la oxidasa y la catalasa son positivas.
Entonces, lo que les mencionaba, que la bacteria es muy delgadita, muy finita, se puede ver en microscopio en contraste de fases, se ve el movimiento de la bacteria. Pero en este caso, una tinción de Gram nos está señalando esta forma de colocarse las bacterias como una con otra a formar como una S, que lo describen los autores como alas de gaviota. Eso es lo típico que describen cuando se hacen las tinciones a partir de los medios de cultivo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Puede ser un bacilo curvo, forma de S, pues lo típico son en alas de gaviota esa disposición, ese arreglo de los bacilos. Ahora, los antígenos que se pueden detectar, bueno, para Campylobacter jejuni y Campylobacter coli están las pruebas para detectar antígenos con una sensibilidad de 80-90% y una especificidad más del 95%, todo esto aunado al crecimiento que se ha tenido en los medios de cultivo, ¿verdad? Esas colonias, esa incubación y las pruebas de detección de antígenos nos van a estar dando esa sensibilidad. O sea que la sensibilidad se refiere a la cantidad mínima de un microorganismo que pueda ser identificado con X prueba. En este caso, el cultivo, ¿verdad? Y la prueba pues nos va a dar un acercamiento pues de que se trate de estas especies. También está la inmunocromatografía y los ensayos inmunoenzimáticos para los laboratorios que tengan todo este equipo, todos estos materiales para realizarlas. La detección de anticuerpos, bueno, la IgM y la IgG son los anticuerpos que pueden detectar. La inmunidad adquirida en las personas que están en contacto frecuente con la bacteria, pero estos anticuerpos no se utilizan para detectar, para hacer el diagnóstico en pacientes. Es nada más para ver la inmunidad que tiene la persona, no es para el diagnóstico. Para estudios epidemiológicos principalmente. Y ver pues si los niveles de anticuerpos van bajando. Entonces, especialmente en pacientes con SIDA se podrían hacer estos estudios. La epidemiología, vamos a ver qué es. Son infecciones endémicas. ¿Qué significa endémica? Que se mantiene constante. Entonces, en nuestros países en vías de desarrollo, también hay virus, ¿verdad? Como en este caso los norovirus, los rotavirus, también la campylobacteriosis es endémica. Y en el caso de países desarrollados, pues no es de notificación obligatoria. Vean que hablamos de que en Estados Unidos pueden haber más de 1 millón de casos al año, más que de Salmonella y Shigella, pero la enfermedad no es de notificación obligatoria, por eso no se tienen datos, ¿verdad? De cuántas personas, no es de reporte pues obligatorio en los hospitales pues esta bacteria. Y vean que en Europa hay altas tasas de infección y generalmente pues esta gastroenteritis se van a propagar con facilidad en los meses en el que el clima esté cálido. Bueno, ahí tenemos un dato de la resistencia a ciprofloxacina en el caso de Asia. La fuente de infección tenemos animalitos de compañía, tenemos el ganado vacuno, el ganado porcino, tenemos las ovejas, que son reservorios. ¿Qué significa reservorio? Que ahí se mantiene de manera natural, ¿verdad? La bacteria. En el humano es un reservorio en el caso que esté enfermo, ¿verdad? Pues no es que el humano va a mantener todo el tiempo a la bacteria, ¿verdad? Hablamos de portadores asintomáticos, pero son casos de que la persona padeció la enfermedad, pero estos animalitos las están alojando constantemente, contaminan pastos, ¿verdad? Ambiente, entonces así se mantiene la bacteria en la naturaleza. En el ganado, por ejemplo, puede producir enteritis, abortos e infertilidad con consecuencias económicas, ¿verdad? Entonces vean, una de las fuentes de contaminación es el agua, origen hídrico. Esa agua que se encuentran en la naturaleza, en manantiales, pueden estar contaminadas, ¿verdad? La leche no pasteurizada. ¿Qué significa? Que la leche así fresca, recién ordeñada, no es recomendable, ¿verdad? Porque puede estar contaminada. Acordémonos que el ganado es un reservorio. Igual los derivados de la leche, ¿va? Los
los quesos, las cremas, los sorbetes y otros. Consumo de aves de corral o su manejo, ya lo mencionamos. Una de las principales fuentes de contaminación de la campylobacteriosis es el consumo de aves de corral contaminadas. Esa es la principal fuente y hay otras que vienen también, ¿verdad? Esto de los viajes al extranjero, personas que visitan lugares, adquirir una bacteria que tal vez no está relacionada en su ambiente, los animalitos de compañía, hablamos de Lupsaliensis en perritos, en gatitos, en loros, en aves, puede haber una contaminación cruzada. Y en este caso, pues, se habla que en Salmonella typhi, sí, es bien principal mencionar la manipulación de los alimentos por portadores asintomáticos. Pero también aquí es importante, ¿verdad?, los manipuladores de alimentos. Tal vez no en la gran proporción de Salmonella typhi, porque vemos que la enfermedad es autolimitada, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad?, la persona que está expulsando la bacteria posterior a una gastroenteritis. Tenemos ahí nuevamente, ya lo he mencionado, contacto con animales enfermos que son portadores, climas tropicales, periodos de lluvia, también tiene que ver con la contaminación, porque todas las heces se mueven a los manantiales a contaminar pastos, cultivos, alimentos. Bueno, les había mencionado que ETA, ¿qué es ETA? La enfermedad transmitida por alimentos a nivel mundial. Se plantea un gran problema porque se ha encontrado de que hay siempre casos elevados a nivel mundial de enfermedades que transmiten los alimentos. Y no solo de estos dos géneros, de muchos otros que contaminan estos productos. Entonces, a nivel global, hay diversos factores, ¿verdad?, que tienen que ser controlados. Aquí les mencionaba yo el procesamiento a nivel industrial de todos esos alimentos. Si del matadero van contaminados, el embalaje ya va contaminado y así se distribuyen a muchos lugares. Estamos hablando de países desarrollados, ¿verdad?, que es donde representa más problemas. Y no digo que no se pueda dar aquí en El Salvador, ¿verdad? A ver cuántos casos habrán que no son de reporte obligatorio. Ahora, en este caso, pues tenemos acá también una dirección electrónica para que ustedes revisen el problema que se plantea con la contaminación a partir de los alimentos, de muchas bacterias que pueden representar cuadros, pues, de mortalidad. Bueno, les había mencionado, pues, los viajeros, los refugiados, los inmigrantes, la incursión a lugares que no se tenían acceso, el crecimiento poblacional, cambios en la población humana, en el estilo de vida, cambios en los microorganismos. Entonces, todo esto influye, pues, en que se puedan producir grandes consecuencias, ¿verdad?, bastante población afectada por estas bacterias. Ahora, habrán otras especies, ustedes lo pueden ver en Murray, hay un cuadrito en donde hay otras especies de Campylobacter, que no solo estamos hablando de animalitos de compañía, ni de animalitos exóticos como las serpientes, las tortugas, sino que también las aves, ¿verdad?, que se encuentran libres, por ejemplo, en las gaviotas, Campylobacter lari, y Campylobacter upsaliensis en perros y gatos. Entonces, pues ustedes pueden ver ahí, pues, las diferentes especies y los reservorios en los cuales se pueden encontrar estas especies. Preparación correcta de aves de corral. Vea que es bien importante, una forma de prevención, la pasteurización de la leche. Si la leche está pasteurizada, los derivados también van a estar seguros. El agua purificada. Veamos que las gallinas y los pavos son portadores, son los principales reservorios. Estamos hablando, pues, de la carne insuficientemente cocida de aves de corral. Hemos terminado una parte. Vamos a continuar con el otro tema, que es salmonelosis. ¿Preguntas hasta ahorita, jóvenes? Bueno, ¿cuáles son los patógenos entéricos que ustedes
¿Vieron el ciclo anterior? ¿Sí? Ahí están. Salmonella, Shigella, Yersinia. Son los patógenos entéricos. Ahora, si estas bacterias salen de ese hábitat, aunque sean buenos niños en el intestino, si es un Proteus en el tracto urinario, ya no es un niño bueno, ahí está produciendo infección de vías urinarias. Ahora, vamos a ver, de la salmonelosis podemos decir que la clasificación ha sido, bueno, ustedes revisan cada texto le refiere cómo se clasifica, pero generalmente pues esto ha venido como un continuo, que decir que no está ya terminada la clasificación, sino que se siguen ubicando, más que todo con pruebas moleculares, hibridación DNA-DNA, se han ido ubicando las bacterias. Entonces ustedes saben que se clasifican como géneros, especies, subespecies, serotipos, serobares. Entonces ya vamos a ver los cuadritos más adelante, pero ahorita quiero hacerles un recordatorio de este género, la salmonela, que produce los cuadros típicos de salmonelosis. Ustedes van a ver en otra clase la fiebre entérica, salmonella tifus, salmonella paratifus, que vamos a ver las otras salmonelas no tifoideas, que son varios serobares que están involucrados en estos cuadros también de gastroenteritis. Entonces recordemos que la salmonella es un género que pertenece al orden Enterobacteriales y familia Enterobacteriaceae. Las características pues ustedes ya las estudiaron, que son bacillus gram negativos, fermentan la glucosa, algunos son móviles, reducen nitratos a nitritos, presentan en su pared celular el lipopolisacárido, en el cual pues está dividido en tres partes. ¿Se acuerdan? El antígeno O, el core central y el lípido A, que es el que tiene la porción endotóxica, el lípido A. Algunas pueden tener el antígeno K, que es como una especie de cápsula que en la salmonela se conoce con el nombre de VI. Algunas tienen flagelos, en el caso de salmonela tiene flagelos. Y entonces esto tiene que ver con los antígenos. Estamos hablando de antígeno O, antígeno H de los flagelos y antígeno K de la cápsula. Tenemos acá pues un bacillus gram negativo. Este género se ha clasificado con muchos nombres, hay de 2.000 a 2.500 especies ubicadas y generalmente no son especies, digamos que son serotipos o serobares. Entonces en algún libro ustedes van a encontrar pues como especie, pero son serobares, Salmonella budapest, la seminole, tamales, Eysterbells, de todo tipo, ¿verdad? Todo tipo, dependiendo de la circunstancia de aislamiento o del lugar. Pero generalmente todas estas especies o serobares se van a agrupar en un solo nombre, digamos Salmonella entérica. Así se van a conocer, Salmonella entérica. Ahora, hay diferentes tipos de hospederos. Y así tenemos, bueno, por ejemplo, Salmonella entérica, serotipo Typhimurium. Así sería el nombre correcto de la escritura. Aunque nosotros encontramos en los libros Salmonella Typhimurium, ¿verdad? Con letra cursiva las dos. Entonces, Salmonella entérica, serotipo Typhi. Entonces, el serotipo Typhi va con mayúscula y en letras, dicen los libros, letra redonda, o sea que no es cursiva. Así se tendría que escribir, pero ustedes van a los libros o en los manuales, ¿va? Siempre encontramos Salmonella Typhi, Salmonella, así va, sin ponerle, pero eso sería la forma correcta de la escritura. Entonces vean que es engorroso en la clasificación de las salmonelas. Ahora, son patógenos y son comensales, ¿verdad? De animales, producen enfermedad clínica, producen no solo cuadros de gastroenteritis, pueden producir, además de la enteritis, infección sistémica y fiebre entérica. Cuando hablamos de fiebre entérica, quiere decir que la bacteria ha pasado del tracto intestinal, ha pasado a sangre. Generalmente la Salmonella Typhi y Paratyphi son las que producen fiebres entéricas, aunque en este caso las otras salmonelas que no son tifoideas, las que no causan tifoidea, como la Salmonella Cholera Suis o Cholera Suis,
puede atravesar el epitelio intestinal y llegar a producir una septicemia. Quizás es la única. Y hay otras que producen colonización asintomática. Dijimos que es más delicado tener un paciente con una colonización asintomática, más si está manipulando alimentos, a tener un paciente, una persona con una enfermedad franca, que sabemos que tiene gastroenteritis, entonces lo apartamos, ¿verdad? Que no toque los alimentos y que ni se nos acerque. Ahora vamos a ver, con la clasificación tenemos acá, según la clasificación, el esquema de Kaufman-White se hizo basado en la epidemiología, ¿verdad? Cómo se adquiere, a dónde se encuentra, cuáles son los reservorios, en la gama de hospederos, en las reacciones bioquímicas y en los antígenos. Entonces hablamos de antígenos, está el antígeno H flagelar, el antígeno O, el somático, y el antígeno BI, que es el antígeno capsular. Entonces es del esquema Kaufman-White para la clasificación anterior. Entonces se tiene ahora que, ahora se hace esta clasificación, que la salmonela entérica va a agrupar a todas estas subespecies. Aquí están: entérica, salamae, erizonae, deiszonae, autenae, indica. Vea qué complicado está, ¿verdad? Todas estas son una subespecie caracterizada con un número romano. Se dice que la subespecie 3A y 3B produce nada más infecciones en animalitos. Y la salmonela entérica es toda ella. Entonces, cuando hablamos de salmonela entérica, nos estamos refiriendo a la salmonela enteritidis, a la salmonela cholera suis y a otras que no son tifis ni paratifis. ¿Estamos bien ahí? Y la otra división es Salmonella bongori, no es el cantante, ¿va? Salmonella bongori, subespecie 5. Bongor es una ciudad allá en el Chad, en África, por eso de ahí el nombre. Pues les decía yo que al principio, incluso no solo la salmonela, sino que también muchos microorganismos, por ejemplo, hablamos de Neisser, la Neisseria gonorrea. ¿Quién fue Neisser? El señor que la descubrió, ¿verdad? Y así muchos nombres de bacterias se refieren al lugar donde se descubrió o al científico que la descubrió, ¿verdad? O a la persona que la tenía como hospedero, digamos, ¿verdad? Entonces ahí está la división, pues la clasificación de este género. Según su serotipo, ¿qué son los serotipos? Los que se basan en los antígenos. Hablamos del antígeno O, el antígeno BI capsular y el antígeno H o flagelar. Entonces ahí tenemos que la salmonela entérica, que es el nombre que engloba a los serotipos que producen la tifoidea y a las no tifoideas. Ya, allá van a ver ustedes una clase especial cuando hablen de esas fiebres entéricas. Ahorita vamos a hablar de las salmonelosis en general, ¿verdad? Que no, son diferentes a las que producen las tifoideas. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Recordemos un poquito. Un bacilo gram negativo, un lipopolisacárido con un lípido A, que es el que conserva la fracción tóxica. Se dice que cuando una bacteria se lisa, se desprenden pequeñas porciones de lípido A, ¿verdad? Entonces ese lípido A es el que conserva las propiedades tóxicas. Estas bacterias gram negativas se caracterizan porque una enfermedad diseminada puede producir shock tóxico que puede conducir a la muerte, porque produce hipotensión y otros factores, ¿verdad?, letales. Entonces la endotoxina, la cápsula, la variación de fase antigénica, que es decir que pueden expresar en algún momento los flagelos o perderlos, igual que la cápsula, y caracteriza a este género, Salmonella, los sistemas de secreción de tipo 3. ¿Se acuerdan estos sistemas de secreción de tipo 3? Que son, estos sistemas codifican proteínas que se encuentran en los cromosomas en el genoma bacteriano. Entonces estos sistemas de secreción lo que hacen es producir en algún momento una proteína que va a ser inyectada como una jeringa a la célula hospedera. Y de esa forma puede introducir sus factores de virulencia. También presentan secuestro de factores de crecimiento, resistencia al efecto bactericida del suero y resistencia antimicrobiana. Con respecto a la patogénesis, vamos a ver, una vez que el inóculo que va en el alimento ha sido ingerido,
llega al contenido ácido del estómago. ¿Cuál dimos que es la primera barrera que va a frenar esta cantidad de bacterias? En el Campylobacter, ¿qué pasaba con el jugo gástrico? En una persona con una condición adecuada de producción de ácido gástrico hasta ahí llegaba, ¿verdad? Pero en este caso es que la salmonela se atraviesa la acidez gástrica, nada por el moco y llega al intestino, ¿verdad? Atraviesa la mucosidad gástrica, no le importa que esté el ácido gástrico ahí y pasó esa barrera y nadó a través del moco y llegó al enterocito, ¿ya? Entonces, y a las células M del intestino delgado y grueso. Entonces ahí tenemos los micropliegues. Esta bacteria tiene factores de virulencia como los pilis o adhesinas, que es diferente de lo que son los flagelos, ¿se acuerdan? Es diferente. Los pilis o adhesinas median la adherencia a receptores de ácido ciálico de las células hospederas. Entonces hace contacto con las células M, se adhiere, primero hay un contacto, después hay una adherencia. Y este contacto lo que hace es como estimular esas microvellosidades. Estas microvellosidades lo que hacen es atrapar cualquier antígeno y llevarlo al interior hasta la lámina propia donde están los macrófagos para poder ser degradados. Pero en este caso la bacteria se adhiere a las microvellosidades y estimula que esas microvellosidades lo internalicen, ¿verdad? Lo engloban en una vacuola fagocítica. Así es que puede lograr el ingreso. Pero una vez que ingresó, que se estimularon estas ondulaciones membranosas, se replica en el fagosoma. Se replica y después se atraviesa toda la célula. No se quedó ahí a nivel de micropliegue. Aquí tenemos. Entonces hay estos sistemas de secreción que son producidos por estas bacterias. Tenemos este sistema de secreción tipo 2, el SP1 y SP2, que son las islas de patogenicidad. SPI1 quiere decir isla de patogenicidad de salmonela, tipo 1. Isla de patogenicidad. ¿Qué son las islas de patogenicidad, jóvenes? Son grupos de cromosomas que se encuentran en el genoma, que son capaces de codificar proteínas que van a ser inyectados por un sistema de secreción de tipo 3, que es como una jeringa, que inyecta las proteínas que destruyen a la célula. Entonces, luego que invaden la mucosa, pueden atravesar, llegar a la lámina propia y pueden producir, estos sistemas de secreción, unos codifican para esas proteínas de invasión, aquí está, ¿ven? Proteínas de invasión, y hay otras de proteínas de enfermedad sistémica, a eso se refiere. O sea que los sistemas de secreción codifican para dos tipos de patogenia: para la invasión y para la diseminación de la enfermedad sistémica. Entonces ahí tenemos pues el enterocito, cómo ingresa la bacteria. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? La bacteria se adhiere, aquí tenemos, se adhiere, hace que la englobe el enterocito, la obliga. No podemos hablar de fagocitosis porque los fagocitos están aquí, pero hace que la internalice en el fagosoma y después escapa del fagosoma y se dirige. Pero fíjate que también la bacteria tiene esa capacidad para la enfermedad sistémica, tiene esa capacidad de producir la apoptosis del macrófago. Si el macrófago la englobó, induce la destrucción del macrófago y de esa forma puede diseminar más allá del tracto intestinal. Entonces ahí se produce una reacción inflamatoria intensa. Aquí tenemos cuando el macrófago se liberan interleuquinas, ¿verdad? Se produce inflamación. La bacteria tiene capacidad de multiplicarse dentro del macrófago y también de destruir el macrófago, inducir apoptosis y liberarse de él, ¿verdad? Para que no sigan fagocitándolas. Ahora, bueno, aquí tenemos toda la estructura, ¿verdad? La lámina propia intestinal con macrófagos, linfocitos, células dendríticas, todo un aparataje de inmunidad a este nivel. Entonces se produce una reacción inflamatoria intensa
se liberan prostaglandinas y hay una secreción activa de AMPC cíclico y secreción abundante de líquidos. Ese es el mecanismo por el cual las salmonelas, que no producen la tifoidea, salmonelas no tifoideas, llegan a producir en este caso los cuadros de gastroenteritis. Generalmente la bacteria queda localizada a nivel intestinal, hasta ahí quedó. ¿Cuál es la que llega a diseminarse y producir septicemia? La salmonela, cólera suiza. También la bacteria tiene otro mecanismo de patogenia, que es un gen de respuesta de tolerancia a los ácidos. Ese es otro gen, además de los sistemas de secreción. Ese ATR eso significa ATR, ¿verdad? Gen de tolerancia a los ácidos. ¿Y qué pasa con este gen? La bacteria codifica este gen para que cuando la bacteria llegó en el inóculo, llegó al jugo gástrico, les mencioné que pasó bien fácil, ¿verdad? El ácido gástrico nadó a través de la capa de muco y llegó al intestino. ¿Por qué? Porque este gen codifica para tolerar esa acidez gástrica, que no cualquier bacteria la puede resistir. Y otra vez, cuando el fagocito la engloba, cuando está en la lámina propia, saben que el fagocito para destruir una bacteria lleva mecanismos dependientes del oxígeno. ¿Se acuerdan del estallido respiratorio? ¿Verdad? El fagosoma, la liberación de productos microbicidas. Entonces, en este caso, el gen de respuesta de tolerancia a los ácidos hace que el fagosoma no se acidifique para que lo pueda destruir. Por eso escapa del fagosoma y se libera y se va a instancias más profundas, digamos a la lámina propia. Ahora, ¿qué es lo que le da esa capacidad a la bacteria de evadir esta respuesta microbicida? La catalasa y la superóxido dismutasa. O sea, estas desdoblan el peróxido de hidrógeno que se puede formar a ese nivel, con ese poder germicida que destruye en el macrófago cualquier microorganismo. Con respecto a las enterotoxinas, no está clara en la producción de diarreas todavía, ¿verdad? Igual que Campylobacter, ¿verdad? No se ha asociado que alguna enterotoxina, pero solo el hecho de que la bacteria puede invadir, pueda producirse ese fenómeno de transitosis, quiere decir el ingreso, se atravesó todo el enterocito, lo da la célula M, y esa permeabilidad vascular y esa inflamación es suficiente para pensar pues en algún mecanismo de patogenia por parte de la bacteria. Ahora vemos que Salmonella entérica se limita a la mucosa y submucosa, y la única que puede producir septicemia es la, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Salmonella, cólera suiza. Ahí está. Entonces, además de que se puede diseminar a sangre, va a invadir otros órganos. Vamos a ver la inmunidad. Vean que Salmonella entérica, que agrupa a todas estas subespecies o serobares serían, estimula la inmunidad celular y humoral. Bueno, puede haber infección extraintestinal focal o sin ella. Ahora, veamos la gastroenteritis por Salmonella entérica. Vamos a hablar de los síntomas clínicos. Entonces, es la principal causa de gastroenteritis. ¿Y cuáles son las fuentes de infección? Casi las mismas, ¿verdad? Las que hablamos. Los alimentos, algunas mascotas, animales de granja. El mecanismo de transmisión es la ingesta de alimentos contaminados, ¿verdad? Vía oral. Y la dosis infecciosa, y es más alta acá, ¿verdad? 10 a la 5, 10 a la 8. Y generalmente, pues el paciente puede presentar resistencia a la infección en algunos casos. En este cuadro que apenas se ve, bueno, ustedes lo van a ver más de cerca, tenemos en este cuadro las fiebres entéricas. Yo sé que ustedes no lo ven, apenas lo veo yo. Fiebres entéricas, septicemias y enterocolitis. Entonces lo leen bien. ¿Cuáles son los resultados con respecto al periodo de incubación? Veamos, las fiebres entéricas son más que todo las que causan fiebre tifoidea. Aquí tenemos estas fiebres entéricas. Aquí, por ejemplo, el periodo de incubación es más amplio, va de 7 a 20 días. Vean que el hemocultivo es positivo en la primera semana de enfermedad.
se deja el resultado del cultivo de heces. Y en el caso de las septicemias y enterocolitis, por las salmonelas notifoideas, vean, pocas veces es positivo el cultivo de heces. Y es inicio en los primeros días, ¿verdad? Siempre son, en este caso, son abruptas los síntomas, que de repentinos los síntomas, así bien fulminantes. Pero en este caso es insidioso, ¿verdad? Empieza la gente con que la cefalea, que el dolor de cuerpo, así. Pero en este caso es abrupto y el periodo de incubación es más corto. Bueno. Entonces, ¿cómo poder distinguir una fiebre tifoidea de una salmonelosis? La sintomatología clínica que le van a explicar. ¿Ya? Hay rasgos muy característicos para una fiebre tifoidea, que no los tienen las gastroenteritis. Entonces veamos el típico cuadro clínico que causa una salmonelosis. Lo tenemos ahí. ¿Qué vemos ahí? Las personas prepararon alimentos, así lo describe el libro como se lo voy a decir yo. Preparan los alimentos, vean, a base de carnes, de productos de aves y otros, ¿verdad? Puede ser ensalada de papas, ensalada para pavos, y está en el jardín, en pleno sol. Entonces les decía yo que esa temperatura prácticamente es una atmósfera de incubación. Estos alimentos no están estériles, tienen cierta cantidad de bacterias, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, a diario ingerimos microorganismos, no crean, y respiramos y todo, inhalamos y todo. Entonces, esos alimentos que han sido preparados, que traían una carga de inóculo pequeñita, se dejaron a temperatura ambiente y en el sol y en el tiempo que quedan expuestos, antes de ser consumidos, ¿qué pasa con los microorganismos? Empiezan a reproducir. Entonces, prácticamente esos son medios de cultivo, ¿sí o no? Uy, es el mío, perdón. Bueno, entonces vean, principalmente aves de corral, no hagan caso, las ensaladas de papa, ¿verdad? En salsas para pavos. Entonces describe el texto que mientras las personas están acá, porque no los refrigeraron los alimentos, ¿qué es lo que está en la refrigeradora? ¿Qué es lo que creen que tienen guardado en la refrigeradora? Ajá, las chelas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces así dice el texto, así dice, mientras que en la refri están las bebidas, ¿verdad? Espirituosas, la comida quedó allí a merced de esos medios de cultivo que después van a ser ingeridos, ¿verdad? Entonces las bacterias se multiplicaron ahí y mientras la gente está viendo el equipo de fútbol, ahí están los alimentos. Entonces, claro, después todo el mundo a comer y a los 2-3 días, puede ser menos, puede ser de 8 horas, las personas empezaron ya con esos malestares. ¿Cuáles dijimos que eran esos malestares? La diarrea, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? El dolor abdominal, la fiebre, el vómito, el malestar, el dolor de cuerpo y todo lo que le da, ¿verdad? Entonces, ahí está. Lo aconsejable es que cuando se preparen estos alimentos hay que refrigerarlos y se puede, o consumirlos, no hay que dejarlos, ¿verdad? Todos se pueden deteriorarlos. Los pasteles hechos a base de crema pastelera, si se dejan a temperatura ambiente, ¿qué pasa? Hay una bacteria que produce intoxicación alimentaria, que es el Staphylococcus aureus. De la persona puede ser portador nasal o de alguna lesión en el dedo, o portador también a su nivel de faringe. Entonces se contaminó el pastel y lo dejó a temperatura ambiente y estaba hecho a base de crema pastelera, medio de cultivo. Vale, para eso lo van a ver en otra clase. Aspectos clínicos: bacteriemia y otras infecciones invasivas. Vean las complicaciones por salmonela, no solo se quedan a nivel de tracto gastrointestinal, producir meningitis, artritis séptica y osteomielitis, pero claro, estos son pacientes especiales, ¿verdad? Complicaciones que nos van a dar un paciente con unos mecanismos de respuesta inmunológica, que tenga una buena nutrición, un estado de salud favorable, ¿ven? No, que van a haber pacientes que son susceptibles. Entonces vean que es un 8% de los pacientes en los cuales puede llegar a producir bacteriemia y esas complicaciones. Ahora, Salmonella cholerae suis y Salmonella Dublin pueden producir infecciones vasculares. ¿Qué quiere decir? Que las infecciones se van principalmente a aquellos lugares en donde hay
hay placas ateroscleróticas o ateroscleróticas principalmente en la aorta, va por depósitos de colesterol, en donde puede producir una fibrosis, un engrosamiento, un depósito de colágeno, entonces van a producir infecciones vasculares. Entonces son susceptibles personas con inmunosupresión, lactantes y ancianos, y dijimos que la aorta es la principal zona donde hay estas placas, ¿verdad?, de depósitos de colesterol, placas ateroscleróticas. Ahora, la mortalidad en niños es bastante baja, ¿va?, menor de un 10%, y la duración de la bacteriemia es delicada. Una bacteriemia de larga duración puede llegar a producir choque séptico y después la muerte. Bueno, bacteriemia e infección metastásica, ¿verdad? Puede ser transitoria o persistente. Y aquí hay una sepsis. Cuando hablamos de sepsis, una infección generalizada, y en este caso, pues, la respuesta inmune mediada por células juega papel importante. Entonces, una persona con VIH tiene una baja respuesta inmune celular por sus linfocitos T que están disminuidos. Entonces, en estos pacientes hay recaídas. Superó la gastroenteritis y la infección metastásica y vuelve a recaer, y son difíciles los tratamientos. Entonces vamos a ver que también invaden placas ateroscleróticas e infecciones del hueso. Principalmente son personas susceptibles a aquellas personas que tienen anemia de células falciformes. Ya los glóbulos rojos no son redonditos, sino que en forma de media luna, porque hay un defecto en la producción de hemoglobina, y la hemoglobina es la que es el transporte de oxígeno. Entonces son pacientes susceptibles. Veamos la gastroenteritis. Manifestación más común. Ahí está, ¿verdad? Dolor abdominal. ¿Cuáles son las bacterias involucradas? Los serotipos enteritidis y tifimurium. Principalmente es la entérica la que produce estos cuadros. Veamos, ¿verdad? Son 1400 serotipos del grupo 1, la salmonella entérica, que agloba todas estas cerobares. Veamos el periodo de incubación, puede ser variable, de 8 a 48 horas, un poco más largo, de 7 días. Entonces, todos esos malestares producen dolor abdominal, náusea, de vómitos concomitantes, mialgia, cefalea, retortijones con diarrea profusa. La fiebre de 39 grados centígrados, no es muy alta, ¿verdad? 3 a 4 días de duración y se resuelve en 7 días por sí sola, sin necesidad de tratamiento. Estamos hablando de pacientes con una condición inmunológica normal. ¿Cuál es el diagnóstico del laboratorio, niños? Bueno, las muestras de heces recién evacuadas. Ustedes trabajaron con la salmonella el ciclo anterior, ¿verdad? Trabajaron con enterobacterias. Entonces, ¿cuál medio es este? En donde podemos ver una fermentación de la lactosa y una que no fermenta la lactosa. ¿Cuál es el medio? Ustedes no van a hacer eso, pero conozcamos, el agar conque, ¿verdad? Entonces, se ocupan para este tipo de muestra, vean que hay medios selectivos y diferenciales, y hay medios mucho más selectivos. Y hay medios de enriquecimiento, pues no los voy a mencionar, ¿verdad? Porque lo que les interesa a ustedes es conocer la patogenia, pero sí saber, ¿verdad?, cómo se aíslan estas bacterias. Entonces crecen en los medios de cultivo convencionales. Se ocupan medios selectivos para inhibir la flora contaminante. Acordémonos que la flora fecal es mixta. Entonces, el primer es el agar conque, pero hay otro mucho más selectivo. El agar silosalicina desoxicolato, el agar salmonella shigella, son más selectivos todavía. Hay medios de enriquecimiento, que es aquellos que ocupan el componente del medio para estimular el crecimiento de pocos microorganismos que se encuentran en la muestra. Caldos de enriquecimiento. Luego, los patrones bioquímicos de fermentación de carbohidratos, fermentación de producción de algunos componentes, en este caso fermentación de carbohidratos. ¿Cómo se llama ese medio? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya lo escuché, diga. TSI. Patrones de fermentación, hay otras pruebas, descarboxiladas de aminoácidos, bueno, ácidos nucleicos, y son pruebas más sofisticadas, genes de toxina, de cininvasina. Todas esas pruebas pues sirven para allá. En nuestro medio lo que se hace son estas siembras, ¿verdad? Medios de cultivo convencionales o estas tiras con pequeños pozos que vienen preparados comercialmente para colocarle el inóculo y hacer la lectura en menor tiempo.
Hablemos de la epidemiología. Veamos qué son enfermedades de sociedades industrializadas. Hablamos del procesamiento de las carnes del ganado, de las aves de corral, en grandes cantidades que se empacan y se trasladan a diferentes estados, se reparten. Y en la medida que se repartan esas carnes, se va repartiendo también la salmonela, ¿verdad? Entonces es un problema pues de las sociedades industrializadas. No así que las personas que criaron su pollito en el campo y mataron su gallinita, no, eso no, ¿verdad? Son industrias grandes, ¿verdad? Son monstruos de la alimentación. Entonces, el manejo inapropiado de alimentos. Dijimos que cuando se sacrifica un ave, todo el contenido intestinal va a contaminar la carne, ¿verdad? Y no hay un buen proceso, pero más que todo diría yo, un buen procesamiento de la persona que lo cocina, ¿sí o no? Creo que eso debemos de ser más responsables nosotros con el alimento, no echarle la culpa, es que ya viene contaminado el pollo, sí, pero ¿por qué lo dejó medio cocido? ¿Verdad? Entonces también nosotros podemos hacer una labor importante. Transmisión reservorio animal al humano. Y vean que hay enfermedades subclínicas que son las más delicadas porque se convierten en portadores, ¿verdad? En diseminadores. En el caso manipuladores de alimentos. Entonces aquí están involucrados el humano, el ambiente, los reservorios, que puede ser ganado, aves y otros animales de compañía. Más que todo, bueno, los roedores no son animales de compañía, ¿va? Aves, ganado. ¿Qué pasa con este pollito y con estos huevos? ¿Será bueno hacer los licuados de jugo de naranja con huevo crudo? No, ¿verdad? Y me parece que el turrón también es de huevo crudo, vea la clara. Las milhojas, ¿verdad? Están ricas. Entonces vamos a ver qué pasa con las aves. ¿Creen ustedes que porque este huevo tiene su cubierta y la yema y la cara están adentro, están protegidos? ¿Sí o no? No. Hay una transmisión transovárica de la gallina en su oviducto desde que se está formando el huevo. En la yema ya viene. Y cuando pasa por el oviducto y pasa por la vagina, se contamina porque la cáscara del huevo todavía no está muy firme. ¿Se acuerdan? Se han visto que el huevo sale aguadito, blandito. Entonces la cáscara tiene poros, entonces ahí puede filtrarse. Ya, se puede contaminar durante el paso o durante la formación en la yema cuando está formando el huevo a partir de los ovarios. Entonces hay una transmisión transovárica. Entonces el pollito, los huevitos ya están contaminados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que son enfermedades más frecuentes en verano o en otoño para nuestro país, pues el clima seco, ¿verdad? Con calor. Puede ser muy frecuente en niños menores de 5 años y en personas de 20 a 30 años y mayores de 70. Hay un rango de población que está excluido. Uno de los factores es la clorhidria. ¿Saben qué es la clorhidria, verdad? Ya hablamos del ácido gástrico. Personas que toman antiácidos, que tienen algún problema, han sido gastrectomizados, ¿verdad? Entonces tienen menos producción de ácido clorhídrico. La expulsión de la bacteria en convalecientes, eso los convierte en portadores, no pueden manipular alimentos. De ahí veíamos los productos a gran escala. La leche cruda es una fuente importante de contaminación también. En lugares donde hay hacinamiento, ¿verdad? Dice casas de asistencia, por ejemplo, en hogares de ancianos, para enfermos mentales, en hospitales. Pueden ser reservorios también, mascotas exóticas como serpientes, tortugas, reptiles, ¿verdad? Entonces hay un 5% de portadores crónicos que no tienen ningún signo de la enfermedad ni síntoma y están manipulando alimentos. ¿Cuál es la prevención, chicos, chicas? Saneamiento personal y ambiental. Es bien importante conocer la fuente de infección, cómo se transmite, cuáles son los reservorios, cuáles son los ambientes para poder evitar. Eliminación de desechos, bueno, ustedes ya saben esto, la cloración del agua, tomar agua potable, leche pasteurizada, lavado de manos, cocción adecuada de los alimentos, no ocupar las tablas de picar carnes, aves, para picar frutas y verduras. Aquí tenemos, ¿verdad? Tendría que ser una tabla diferente. Entonces, también los cerditos pueden padecer de salmonelosis. Ahora, y hay también gran cantidad de pérdidas cuando los animalitos enferman.
Hay un artículo en donde en una granja de pollitos se dio una contaminación por salmonela, porque está la salmonela Pollorum y Gallinarum para las aves. Entonces eso causa pérdidas económicas bastante considerables. Este es un cuadro un poquito anterior, en donde se pueden ver del ministerio, ¿verdad?, de nuestro país, los cuadros de diarrea y gastroenteritis siempre comandan, ¿verdad?, las estadísticas, ¿verdad? Pero no está cuáles son las bacterias, sino que lo han hecho de manera general. Pero ustedes saben pues que nuestro país pues es un lugar en donde pueden predominar muchas enfermedades por muchos factores. No solo el factor económico, es el factor educativo, la falta de conocimiento y a veces la mala voluntad. Eso de arrojar basura, de vender alimentos en descomposición, falta de ética. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes, nos quedamos hasta acá, que están las referencias, y les agradezco mucho su atención. La